Muy bien, espero que todos de aquel lado esté, si no bien, en vía de mejorar, si no, tranquilo, no pasa nada, hay que seguir adelante. Y ya se irá recomponiendo la cosa, no por azar, sino por trabajar en ello. Y nada, todo bien por aquí. Mucho calor, lluvia, pero también calor. Es buena noticia que esté lloviendo porque aquí había una crisis energética que ya ha pasado menos mal. Esperemos que no se repitan estos cortes prolongados con tantas horas sin energía eléctrica que estaba afectando muchísimo, mucho y muchas cosas que tienen que ver con la economía y obviamente mi podcast también se veía afectado, seriamente afectado porque yo tenía que hacer maromas sin servicio eléctrico, no se pueden hacer muchas cosas que tienen que ver con el acceso a internet y todo lo que implica grabar con unos equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esta queja, esta chilladera, lo que voy a hacer es hablar de un tema, ya veremos, mejor dicho, voy a hablar, ya veremos qué tema le pondré a esto. Aquí tengo una premisa que quizás me ayude bueno, a ver sí, saco adelante el tema que tiene que ver con este asunto de no saber o estoy aprendiendo. Una cosa es no saber algo y todos tenemos un repertorio de cosas que no sabemos y todavía más una gran cantidad de temas, de, de asuntos que ni siquiera sabemos, que no sabemos, no están en nuestro radar, ni siquiera de concebir si está en consideración de aquello que no sé, no está en ningún lado. Eso no quiere decir que no exista. Es una cuestión que va, si queremos decirlo de una manera, en una sola palabra, es una cuestión que está relacionada con el noúmeno del que habló Immanuel Kant, que es aquello que trasciende al fenómeno. Esto está en un campo de acción que está fuera del límite de nuestra comprensión, de lo que se puede conocer, lo cognoscible. Y claro que este límite está muy relacionado con el lenguaje, con la lengua, exactamente cómo nosotros configuramos nuestra cognición y cuando se hace perceptible muchas veces es por medio o en medio de la lengua. Es decir, la lengua, si es que es un puente, o más bien, todavía más, es la vida misma, como diría Wittgenstein y muchos otros autores que resulta interesante esto, porque cuando alguien hace manifestación a través de la lengua, escrita, oral, entonces es que puede dar gala de lo que supuestamente sabe, o al menos puede, eh, digamos, hacer de lo que sabes, que es intangible, lo que supuestamente has entendido, y si lo haces tangible por medio del lenguaje o a través de un producto cognitivo, que es ya más manipulable y con ello medible, en función de que se pueda someter a un escrutinio, es decir, que otras personas puedan valorar aquello que es un acto de o producto o, ¿cómo decirle? También se le llama una manifestación de lo que aquello supuestamente sabes y que finalmente pudiera valorarse una vez más de manera o tiende a ser, no digamos objetiva, pero sí que tiende a ser más objetiva
Habría que ver qué es eso que se está evaluando y que si está en función de unos parámetros también muy definidos y ese instrumento va a ser justamente relacionado a ese contenido y entonces empieza a ser muy específico. ¿Qué te están pidiendo? ¿Cuáles son las cosas que se supone que debes saber en un rango más o menos definido? Y luego, supuestamente, debería ser el caso, no va a haber ninguna sorpresa. Y ya que se te está evaluando el contenido previamente eh, acordado, es lo que pasa en una clase ordinaria, por decirlo así, o cotidiana, o en, en el marco de una educación formal, vamos a decirlo así. Vamos a llamarlo educación formal. La escuela clásica o la escuela regular, llámese escuela, instituto, universidad, colegio, liceo, todo eso, en todo ello está envuelto una escuela, ¿no? Una escuela es aquellos parámetros que están preestablecidos y que tienen una consideración en función de ciertos contenidos, ciertos temas que ya están estructurados y que conforman un currículum y que es verdad que es muy variado y denso, pero tiene límites, es decir, es contingente, es humano y por eso es que limitado y contingente. Entonces evaluarán en función a eso y además ya previo acuerdo cómo esto va a ser evaluado y bajo qué criterios. Eso también tiene que ver con estos acuerdos de evaluación que no debería sorprender a ninguna persona que esté sometiéndose a esto de lo que más tarde va a ser evaluado. Así que lo tendría que tener muy en cuenta y estas instrucciones, claro, deberían estar muy claras para que a la hora de hacer la valoración, es decir, al someterte a este instrumento, que no es otra cosa que una evaluación, entonces pudiera considerarse mayor objetividad allí presente, entendiendo que son unos límites. Ahora, el hecho de que alguien vaya más lento, y esto yo lo hablé aquí cuando consideraba la situación esta de la ruta subléxica, que es la ruta fonológica, y la ruta léxica, que es aquella, yo lo puse en consideración con el sistema uno, que es rápido, este sería la ruta léxica, y el sistema 2 de Daniel Kahneman, la ruta subléxica o la ruta fonológica. Y ni hablar de la ruta fonética o la ruta silábica, y que por supuesto va haciéndose en función a eso. Yo tengo un cuadrito por ahí que se los voy a poner allí, donde demuestra, yo mismo lo hice, es inédito, previa, eh, sí, previo estudio de ambas temáticas, donde yo trato y lo que hago es fusionar esas dos cosas de, de el sistema uno y sistema 2 de Daniel Kahneman y de el asunto de las rutas que también son duales, fonética y bueno, hablaba específicamente la ruta fonológica, que es la subléxica, y la léxica propiamente, que es del sistema uno, y la otra subléxica del sistema 2. Nuevamente, te voy a poner el cuadro por aquí para que sepan de qué se trata. Digo esto porque tiene que ver con lo que dije al principio, que es eso hacia donde voy a orientar el tema,
y seguramente tendrá mucho sentido en función de que cuando uno está aprendiendo algo, uno va mucho más lento. Uno es lento, uno va paso a paso y mejor que sea así. Entonces se nota que el aprendizaje está en proceso. Es un aprendizaje que si bien se puede obtener, no está consolidado. Está en vía de obtener una especie de mayor rigor y con ello un aprendizaje más, digamos, estructurado, más rápido y tanto para acceder a él como para manifestarlo. Y entonces esto se debe a un entrenamiento que está en función del proceso de aprendizaje. Entonces sonará más lento. Yo, por ejemplo, lo que estoy hablando aquí, y en ocasiones ustedes pueden valorar este aprendizaje en función a lo que enseño. Yo enseño, enseñar es puro output, ¿no? Algunos dirían no necesariamente puro, pero sí parte de, porque hay una interacción. Por eso es que se habla de el proceso enseñanza-aprendizaje. En la medida que tú enseñas, también aprendes, y en la medida que aprendes, de alguna manera, si no te estás estacionado allí de forma pasiva, como la educación bancaria tradicional, eh, tendrías que estar comprometido con este aprendizaje. Así llega a ser un aprendizaje significativo, además. Entonces eres un ser, y la mayoría de nosotros cumplimos ese rol y es alternado una persona, un ser activo en el aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces este estudiante, este alumno, este aprendiz está también contribuyendo y de alguna manera es recíproco y termina alternándose en aprender y enseñar. De modo que cuando uno está enseñando se ve una manifestación ya más evidente en el sentido de que si estás enseñando algo se supone, eres un experto en el tema. Es mejor que así sea, ¿no? No estoy diciendo de que en la medida que enseñes, justamente el proceso se sigue dando, vas aprendiendo, pero sí que vale la pena considerar como maestro y como experto, no a un aprendiz, porque sería, si vamos a esta curva de aprendizaje, el aprendiz no estaría sino en las bases, de modo que no está en las mejores condiciones para enseñar todavía. No quiere decir de que si persiste, en algún momento alcanzará estos niveles ya de medio, de no medio por mediocre, sino ni siquiera porque medio sabe, sino porque está escalando en esta campana de Gauss, si le queremos poner esto, esta curva de aprendizaje, que bueno, que justamente nos ayuda a entender de que hay un escalar que va me gusta creer y creo que se puede visualizar gráficamente en ascenso. Ya luego vendrá un descenso también, que no es porque estás perdiendo atributos y de alguna manera se te está escapando aquello que aprendiste, sino más bien que se hace más cómodo, te sientes más cómodo y estarías entrando en aquella cuestión del sistema uno porque puedes hacerlo más rápido, puedes en función de eso ya haber asimilado la ruta léxica, si se quiere, en todo este vocabulario que está implicado en este delimitado saber. Entonces te conviertes en un experto en un área del saber bastante específica, pero que sí puedes relacionar. Y justamente esto era
Me estoy acordando aquí de el padre de la pedagogía, que es Amos Comenius. Yo creo que debo un video al respecto. Ya lo haré en algún momento. Sí hablé de eso. No me acuerdo exactamente dónde, pero por ahí lo voy a poner si lo consigo. En fin, el caso está en que eres un aprendiz. Eres un aprendiz, vas a alcanzar una media, vas a ir a escalar a un lugar más cómodo que si se quiere, al ir ya en ascenso, mientras más cuesta arriba se haga, va a ser más difícil. Y ahí es cuando muchos tiran la toalla o sencillamente les parece tan difícil que, que bueno, se pueden eh, decepcionar, se pueden cansar, pueden desertar de aquello que aprenden. ¿Sí me explico? Entonces, en ese momento es el más difícil. Y si tú sigues escalando, si usted sigue escalando, ya pronto vendrá un momento más plano donde estarías en una posición más cómoda y eso genera satisfacción. Wow, lo aprendí, lo capté. Pero luego de mucho entrenamiento. Y este entrenamiento está más asociado con una lentitud, porque cuando vas cuesta arriba, eres más lento. Eso no quiere decir que estás teniendo un problema cognitivo, ¿no? O que estás siendo lento porque hay alguna condición cognitiva o que comprometa tu intelecto de alguna manera. No tiene nada que ver con eso. Es posible de que lo que esté pasando, y no solamente es posible, sino que efectivamente así es, a menos que exista un compromiso cognitivo orgánico, psicológico, demostrado, bueno, sí tenga que ver con algún trastorno, alguna condición asociada que comprometa, bueno, las habilidades cognitivas. Si no es el caso, lo más probable es que sea porque no le has puesto mucho interés, porque no le has prestado demasiada atención y esto se debe a que no quieres, no a que no puedes. Hay una diferencia entre quieres aprender y puedes hacerlo. Entramos en un dilema allí porque algunos dicen, no, pero si no tienes las condiciones para, el sistema no te lo permite, entonces no tienes acceso a libros, a aprendizaje y con ello todo el apartaje sí, del currículum básico nacional, no tienes acceso a la educación, etcétera, etcétera. En muchos países la educación es pública, gratuita o obligatoria. Y eso ya crea condiciones para que si el sistema o la educación es buena o no, que es discutible y probablemente hasta comprensible de que eh, haya, si es el caso, mejor o mayor eh, atención a la educación, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a el hecho de que el sistema educativo esté de verdad comprometido a enseñar y no a pasar solamente sin prestarle atención a todas las consecuencias que pudiera tener una buena o mala enseñanza en el estudiante, que es un aprendiz, que si bien es y debe ser, ¿no? Debe ser el autor o el protagonista de su aprendizaje, en la medida que sea estimulado o en la medida que sea tomado en cuenta y que tenga alrededor de sí suficientes, eh, sí, estímulos, ¿no? Entonces, sí que va, no a determinar, pero sí es unas condiciones que en algunos lugares existe mejor que otros, pero no te determina. Es decir, al fin y al cabo, el responsable de aprender es la misma persona y menos mal es el caso porque no estás a expensa de un sistema educativo,
Si bien pasas por allí, eso no quiere decir de que te determina. Si no te va muy bien en ese sistema educativo, por alguna razón, descuido, no le prestaste mucha atención, no quisiste hacerlo, no tuviste las mejores herramientas, no tuviste acceso a este sistema, o los adultos o las personas que te acompañaban, tus cuidadores, no te insertaron en ese sistema. Hay un sinnúmero de factores o de variables que pudieron haber impedido que tuvieras acceso a este sistema escolar. Pero eso no quiere decir de que esto, que es una condición importante, determine a ninguna persona a que pueda en algún momento de su vida comprometerse a sacarle provecho a, a lo que tiene disponible, mucho menos en este momento donde el Internet bien usado, hay una cantidad de información que si bien hay que filtrar, sí que sirve para aprender. De todas maneras, ahí podemos encontrarnos a expertos, también podemos encontrarnos a personas que, bueno, no son expertos, y podemos encontrarnos a cosas, hablo de contenido, que bien nos puede interesar y que hasta lo podemos contrastar. A ver que hay hipervínculos en esto de las TIC, tecnología, información y comunicación, que si bien podemos aprovechar, y ahí está, por ejemplo, estudios que se hacen, yo mismo hice uno al respecto que tiene que ver con el aprendizaje ubicuo, y esto lo favorece precisamente la tecnología, donde hay un acceso a mucha información, junto con ello mucha responsabilidad de ver cómo sintetizamos esto. Entonces hace falta, como decía Howard Gardner, hablando de lo que se espera con el educando del milenio, algo así por allí, en un libro que él habló de eso, ¿no? De lo que se espera de el promedio estudiante bueno, que tenga una inteligencia, eh, la que estamos valorando ahorita, tiene que ver con una inteligencia que tiene mucho eh, que estar filtrando, por tanto tendría que tener una mente sintética. Entonces es una responsabilidad también de uno cuando está accediendo a esto de las TIC, por aquello de que el aprendizaje ubicuo depende obviamente de que tengas acceso a Internet y estos medios tecnológicos, que si algunos pudieran decir, no, es que no todos tienen acceso a esto, pero yo diría que hoy por hoy muchas personas sí que tienen acceso al Internet. Ahí hay un estudio que se hizo de la escuela en la nube en la India, un inglés de origen indio que volvió a su tierra natal, creo que era Calcuta, ¿no? Por ahí lo voy a poner, un interesante estudio de el agujero en la pared, que lo que nos viene a decir es que sí hay una infraestructura posible que no necesariamente tiene que ser muy, digamos, eh, no, hablo de la inversión, se me fue el tema en cuestión, pero de la infraestructura, como es intangible también, un satélite en un lugar recóndito pudiera, con equipos que no son tan, eh, no sé, no, la inversión no es mucha, eso es lo que quiero decir, y sí que pudiera permitirse en lugares inaccesibles. Todo es cuestión de voluntad política, si se quiere. Entonces es posible que muchas personas, incluidos los más desposeídos o vulnerables, tengan acceso
a eso. De hecho, lo usan para otros menesteres. Entonces, ¿por qué no permitirse usar estos dispositivos para un bien que tenga que ver con una educación definida, que tenga que ser regulada, porque no es que se está compitiendo con la educación tradicional y que ahora estamos desplazando a los docentes, a los maestros, por lo que es una inteligencia artificial o un robot o una maquinita, porque no es el caso. Siempre será necesario un guía para que este estudiante, este aprendiz, no naufrague en su acceso a tanta información. Necesita un tutor, un guía, y este guía es una persona adulta, una persona adulta. Es que los adultos, por ahí hay un estudio de la inteligencia eh, que tienen los adolescentes. Y eso de la adolescencia llega, según este estudio, creo que yo hablé de eso por allí, de una neuropsicóloga que habla sobre el cerebro adolescente. Ya después se lo puedo dejar por aquí para recordarlo. Lo cierto es que se me olvidó el nombre de la doctora, pero lo cierto es que para no detenerme tanto allí, es que hay una ventana de posibilidades que desde la adolescencia, que muy temprana adolescencia hasta la tardía adolescencia, donde el cerebro está en formación y que requiere, por precisamente no estar completamente acabado, está en proceso de formación la corteza prefrontal, que es aquella región que se ha estudiado y que tiene, digamos, funciones ejecutivas, es la que procesa la función ejecutiva, la toma de decisiones, el raciocinio. Entonces no está tan acabada, está en proceso. Y lo que manda, y que sí está completamente acabado en la adolescencia, es la parte emocional. Entonces, claro que tiene que ver con la amígdala, esa región incluida la amígdala, que de alguna manera se puede entender porque los adolescentes necesitan guía de adultos. Y eso entra desde 13, 12 años. Esto es discutible cómo y cuándo, sobre todo, ocurre eh, la adolescencia, en qué rango de tiempo, de qué edad a qué edad. Algunos estudios dicen de 11 incluso hasta los 30 y pico de años, 30 y algo, donde todavía se puede considerar en formación la corteza prefrontal, de modo que necesita guía diestra. Entendemos que prolongada la adultez temprana todavía está en proceso. Y esta maduración termina consolidándose en cierto momento de un adulto más maduro que debería ser el guía de los adolescentes, también de los niños, ¿no? Pero estamos hablando de esta segunda oportunidad aventajada, quiero decir, de la compuerta del aprendizaje, donde se es más proclive a aprender porque el cerebro es maleable sobremanera, siempre lo sería porque si no, no fuera posible el aprendizaje, pero estos dos momentos se ha eh, dicho y con mucha experticia hay muchas valoración empírica y también científica más recientemente a aquello que la neurociencia también nos ha confirmado, eh, que bueno, revela que son periodos críticos para el aprendizaje. La niñez,
de los 0 a los 5 o 6 años, y la adolescencia, que bueno, está en ese rango de los 11 hasta los 30 y algo. Entonces, un adolescente de 30 y pico, 20 y pico, no parece tal cosa, pero sí hay estudios al respecto. De ello habla, también hay un español de apellido Bueno. Yo lo voy a poner por aquí. En fin, dicho esto, es que en ese proceso, cuando probablemente seas más lento y a lo largo de tu vida vas a seguir aprendiendo, a lo largo de su vida usted va a seguir aprendiendo, no importa que ya sea un adulto de 30 y dele, de 40 y dele, de 50 y algo, de 60 y por allí, usted va a seguir aprendiendo y obviamente usted manejará con mayor destreza aquellas, eh, digamos, materias, aquellas eh, enseñanzas que previamente fueron en el curso de su vida instaladas de alguna manera por mucho entrenamiento. Así que mientras más te sometas a un aprendizaje, esto tiene que ver exactamente con el hecho de que el aprendizaje es repetición. Aquello que dicen por ahí, y Comenius también nos decía mucho en su estudio bueno, de la pedagogía, eh, de la enseñanza magna, algo así. Entonces él nos decía de que este dicho que se ha popularizado tiene que ver con esto que ya Comenius de la época moderna, yo diría que desde ese momento no es de la edad antigua, más bien es de la época, eh, yo diría ya entrada en la modernidad, pero la era victoriana, o un poquitico más atrás. Yo creo que mucho más atrás más bien. Disculpen el rango de fecha que se me desdibuja de vez en cuando, pero sí, Comenio es más bien sí, de la época esta, cercano o contemporáneo, mejor dicho, con se me fue el nombre exactamente ahorita, ya me voy a acordar. Pero sí, tiene que ver con la época más bien eh, medieval, o más acá, más acá, más acá. Bueno, no me voy a liar, no me voy a estacionar con esta cuestión que pueden ustedes ubicar por allí, o dejarle por aquí un poquito en un script esta época que bueno, que era muy temprana, muy adelantado a su tiempo. Hablo de Comenius, para entender que, que todo lo que nosotros sabemos o hemos aprendido ha sido por un proceso que va de menos a más. Entonces eso es lo que decía Comenius también, ¿no? Que la enseñanza o cualquier aprendizaje debe ser usando un método que sea progresivo, ¿no? Que sea progresivo. Entonces va de menos a más. Entonces, obviamente, bueno, estamos hablando de menos, es esta cuesta arriba y tiene que ver con, bueno, mucho esfuerzo y mucho de esto comienza lento. Yo digo este mismo discurso muchas veces y probablemente ya estaré más suelto en la medida que lo voy diciendo, porque es un entrenamiento. Lo mismo decía Comenius en cuanto a la enseñanza y todo lo que implica aprender, o dicho de otra manera, la repetición es la madre de la enseñanza, como solemos decir, casi que un dicho muy popular, muy sabido por mucha gente. En todo caso, lo que vemos allí, David Hume, tal cual, la repetición, la costumbre
metafísica de la costumbre también nos hablaba Immanuel Kant, a su modo también lo explicó. Eh, Dicho brevemente y muy simplista, tiene que ver con el hecho de que en la medida que se aparece y se aparece y se aparece y se aparece una impresión va marcando una ruta, vamos a decirle esto un surco neuronal, lo entendemos ahora gracias a la neurociencia, donde podemos ver que estos patrones o conexiones sinápticas se van dando y fortaleciendo y se van instalando una memoria más, eh, digamos, fija, ¿no? Una memoria a largo plazo, empezando por primero una memoria de trabajo que puede verse como una memoria más inmediata y puede instalarse de una manera más mediata y después más fija. De modo que este aprendizaje termina siendo eh, estacionado en la memoria profunda, de modo que a la hora de enseñarlo, de exteriorizarlo, se va a hacer mucho más fácil porque lo vas a buscar allí y este concepto va a estar muy consolidado, de modo que va a ser más rápido, no vas a estar rebuscando, no vas a estar allí procesando más lentamente porque se nota que esto no lo tienes bien instalado. De modo que esto se debe al entrenamiento. Por eso es que en la medida que uno repite y repite algo y en la medida que uno está en ello, si yo enseño matemática, como voy a enseñar eso todo el tiempo, es obvio que yo voy fortaleciendo estas redes neuronales asociadas a, a- a este tema y ocupará un espacio y este espacio termina consolidándose en la memoria profunda, si lo queremos llamar de esa forma, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo deje de hacer esto, cuando deje de estar tan ocupado, yo voy perdiendo de alguna manera, no es que se borra, sino que yo tendría que, por así decirlo, volver a entrar en ese engranaje usando esta figura retórica, ¿no? Esto es pura metáfora, el lenguaje está lleno de eso, de metominias y metáforas, como diría, eh, claro, eh, Nietzsche. Mira, se me olvidan las cosas, pero ahí están y por eso es que las puedo rescatar. De eso se trata la memoria, ¿no? Y bueno, en fin, eh, yo pudiera entender de que esto está sonando lento, pero estos procesos son intrincados y en la medida que yo los voy usando estarán más lubricados, por así decirlo, este engranaje, como les decía, usando esta figura retórica, esta metáfora, eh, porque no es así exactamente estos modelos y cada vez que uno explica siempre tiene que hablar de metominias, de comparaciones, puentes, puentes cognitivos o método de la mayéutica, socrático, en fin, que es este enlace que yo siempre permanentemente trato de que se busque, de que se encuentre, no, más que se busque, también lo ideal es que esta búsqueda sea exitosa, que encuentres una relación. Entonces por eso usamos permanentemente esta actitud pedagógica, didáctica, y sobre todo los docentes lo tienen muy en cuenta, lo tienen muy presente, son más conscientes de que están permanentemente enseñando. Estoy más ocupado en no solamente burbujear, sino ya tengo, si se quiere, mayor metalenguaje, es decir, soy más consciente de lo que estoy diciendo y por qué y para qué y cuáles son mis alcances, mis objetivos. Es decir, ya esta intencionalidad que siempre está impregnada en el lenguaje, en lo que se dice, siempre hay intencionalidad, es que el docente a la hora de enseñar sí que lo tiene muy, muy consciente, lo tiene muy, muy en cuenta. Entonces usa eh, eh, estos recursos
estrategias pedagógicas que no son más que recursos lingüísticos para enseñar y para que el otro capte, para que de alguna manera haya una sinapsis, que se encuentre esa sinapsia, que justamente por ser sinapsis nace de allá, es interna. Yo puedo de alguna manera estimular a que ocurra, pero no puedo hacer que ocurra exactamente así. Yo tengo que captar la atención y la atención es algo que se puede exigir y se puede de alguna manera eh, hacer por medio del conductismo eh, y hay muchas estrategias de este conductismo como una forma pedagógica de llegar también con el aprendizaje, que no necesariamente es negativa haciendo buen uso de ello y que es una herramienta muy importante, ¿no? De ello podemos hablar de Skinner, Pavlov y otros más que se me pudieran escapar, pero también hay que tener en cuenta el aprendizaje por iluminación o el constructivismo, que no se riñe con el conductismo, como se pudiera pensar de que estás pensando de manera muy mentalista, que no tiene ningún arraigo en cuanto a el hecho de que es como yo puedo medir eso de lo mentalista acaso. Y lo mentalista, por cierto, está más asociado a el- la ruta subléxica, pero por ser subléxica independiente. Lo subléxico no es algo que le llame mucho la atención a los eh, constructivistas, ¿sí? Eh, los constructivistas eh, están más eh, asociados a la ruta subléxica. Los conductistas no. Los conductistas no. O al revés, aquí me estoy enredando un poco. Déjeme organizar mis ideas aquí rapidito. Entendiendo de que lo mentalista es algo así como que se supone que ya está allí. Entonces, si ya está allí, es verdad que no lo puedes explicar demasiado y lo dices de una vez, entonces estamos hablando de la ruta léxica. Entonces, lo mentalista está más asociado, para corregir esto, a la cuestión conductista. ¿Sí? Creo que es el caso. Y lo otro, que es la ruta eh, subléxica al constructivismo. De todas maneras, esto lo voy a establecer muy detenidamente en otro tema. Ya yo hablé de ello y creo que, no sé si lo puse también en el cuadrito que puse por allí, eh, hablando de la ruta léxica y subléxica. Bueno, en fin, para no enredarme más allí, ya después lo voy a definir mejor y capaz lo ponga por aquí. Aquí me estoy monitoreando para ver si todo va bien. Pero bueno, el caso está en que la ruta subléxica y la ruta léxica, que es más rápida, te va llevando a eso y no es que una cuestión termina con la otra. Yo enseñé esto o tengo un vídeo por ahí que está, justamente habla de la ruta léxica y subléxica y explico esto bueno, de cómo esto son sistemas duales, ¿sí? Que no son excluyentes, sino que todo el tiempo lo estamos usando, uno va llevando al otro, empezamos lento, entonces cuando estamos en el proceso de aprender, ¿sí? Es justamente lo que quería retomar aquí en el tema para no irnos demasiado lejos. Es probable que tú pienses de que no sabes, porque ves a la persona allí un poquito incómoda, un poquito lenta o muy lenta, pero ten paciencia. Hay que tener paciencia, sobre todo con uno mismo, porque
estás en un proceso, no lo abandones, no tires la toalla. Ya vendrán tiempos mejores y cuidado con esos tiempos mejores cuando escales a un nivel más neutro, eh, que parece que estuvieses descansando en un letargo, pudiera ser peligroso y pudieras caer en el síndrome de Dunning-Kruger, que es esta cuestión de creerte un experto cuando apenas tienes mucho de cuestiones básicas todavía, como cuando ves un tutorial y te lanzas a enseñar creyéndote un experto, pero no, todavía falta. Hay un entrenamiento que se debe hacer más detenidamente y eso tiene que ver con, hey, tómatelo con calma, llegará el momento en que sí, y la persona cuando de verdad sabe, y esto es contraproducente, más bien le invade. Sabe, digo, no es que sabe de todo, un experto en todo, porque no nos alcanzará la vida para entenderlo y aprenderlo, ni mucho menos ser un experto en todo. Entonces, como decía otra vez, citando a Comenius en su libro eh, Aprendizaje o Pedagogía Didáctica Magna, lo que tendrías que, considerando que vas de menos a más y que es progresivo, tener en cuenta de que hay que aprender de todo un poco, y este de todo un poco no quiere decir de que sepas tanto de todo, sino que al menos puedes enlazarlo, puedes establecer nexos, puedes establecer de alguna manera sinapsis, ¿no? Porque, ok, esto, relacionar. Y es allí cuando la persona empieza a verse desde el punto de vista eh, de un observador, de alguien que está evaluando. Bueno, puede ver que es una persona inteligente porque al menos no está tan eh, ignorante de muchos temas. Es decir, todos somos ignorantes en algo, pero hay cosas que parece que son básicas y que se supone todos deberían saber, ¿no? Esto es relativo, pero sí que, como diría Comenius, hay que enseñar de todo un poco. Y por eso es que la escuela tiene esa premisa y las materias, las asignaturas, quiero decir, tienen la finalidad muy clara desde el currículum de que estas personas aprendan un poco de todo y que esto sea de alguna manera una base, no digamos experto en todo, tendrías que tener una especialidad. Por ejemplo, yo estudié pedagogía, es un tema muy amplio, pero yo tengo una especialidad en pedagogía crítica, o en autismo, o en logopeda, ¿no? Entonces, es un área muy grande que uno, si es que quieres convertirte en un experto, lo que hace es de alguna manera discriminar mucho y enfocarte en una área del saber, y entonces es una especialidad que tendrías que ponerle mucho más énfasis y para llegar a ser un experto, y eso requiere tiempo. Entonces, por eso es que las maestrías, las especialidades, los estudios de cuarto nivel, los doctorados y todo ese tipo de cosas van a llevarte a un embudo donde ahora tendrías que particularmente aprender de un área muy específica del saber. De modo que esto de lo básico, de lo integral, es tenido en cuenta como de lo máximo o de lo general, pero te vas más a lo particular, porque cada caso es muy particular. Entonces es así como uno sigue aprendiendo, porque siempre van a haber cuestiones que son muy particulares, que tendrían que eh, en algún momento pasar por la experiencia, y es allí donde es muy empírico, termina de consolidarse y después pasa a considerar que es léxico, entonces empieza
a escribirse y de alguna manera de ahí sale la teoría. Pero primero tiene que vivirse, luego habrá que ver qué relación tiene esto y cómo lo queremos, eh, digamos, extender en el tiempo. Dejas eso registrado de manera escrita, oral, y ahorita hay muchos dispositivos que permiten que esto se guarde y que no mueran con la persona y que cuando se repiten estas experiencias se terminan de alguna manera confirmando, porque es una repetición, una vez más, es pura costumbre, como diría David Hume, y que tiene que ver con todo lo que aprendemos y que se va de alguna manera dejando un legado y se termina estructurando en una, sí, de una manera, por ejemplo, la enciclopedia, por ejemplo, hoy en el Internet, algunas cuestiones que son registradas y que son claves, otras no serán tan importantes y es ahí donde tendríamos que discriminar y tener una mente sintetizadora, mente sintética que nos ayude a no naufragar en tanta información, a delimitar y a ser muy inteligentes en el sentido de ideológicos, pero también parte de la inteligencia va en el ver qué es pragmático, o sea, qué es útil, a qué cosa es especialmente, eh, según el uso, lo que tenemos que aprender en este momento. Y eso va de todas maneras agregándose y ahí se va vinculando y van ocurriendo estas sinapsis y estos puentes cognitivos y todo esto que nos ayuda a ir mejorando, ir creciendo, ir apropiándonos de contenido y configurándolo de una manera muy personal para nuestro interés y que no cesa, termina siendo todavía más y más y más holístico y complejo. Entonces este cerebro es así de plástico, la neuroplasticidad va de eso. Si no, no fuera posible aprender y hasta en esa misma posibilidad de mejorar, también desaprender. No es rígido, ¿no? Es muy flexible. En eso queremos tener mucho cuidado porque no queremos juzgar. Estaríamos siendo muy ignorantes si creemos que alguien no sabe o está en vías de saber. Si eres un docente, deberías estar más consciente de tal cosa. Está en vías de saber, no es que no sabe. Es probable que no entienda porque no quiere, no porque no puede. Es probable que no preste atención, no porque no esté de alguna manera en condiciones de, sino que sencillamente no hemos capturado, no hemos conquistado esa atención, que no debemos exigirla, sino más bien debemos persuadir a que así sea. De esto va la educación eh, emancipadora de la que habló Paulo Freire, y en contraste con la educación bancaria, es una educación con métodos que lleven más bien una corriente pedagógica constructivista. A veces hace falta el conductismo, pero no siempre, o no es solo eso, no es solo eso. Entonces, nada, esto es lo que quería decir, porque no queremos juzgar a alguien como poco inteligente a priori. Tenemos que tener paciencia, y esto es difícil, yo lo puedo entender. El peor y más severo juez que uno tiene es uno mismo. Eso pudiera ser bueno, pero si no eres resiliente, eh, terminarás procrastinando y hasta decepcionándote tanto de ti que vas a abandonar el aprendizaje, no vas a tener posibilidad de subir esa cuesta
vas lento, pero bueno, pero vas avanzando, como dicen por ahí. Llegará un momento en que si no te ataca el síndrome de Dunning-Kruger, cuidado con eso. Tampoco el síndrome del impostor. Muchos de los que sí saben, y yo creo que yo sufro mucho de eso en, en no pocas ocasiones. El síndrome del impostor, que es la, digamos, mm, digamos que el enemigo o la cuestión negativa del experto, de la persona que sí ha pasado por un proceso suficiente de aprendizaje y aún así él mismo no se lo cree. Y claro, como no vende la idea bien, o sea, no tiene la posibilidad de a través del lenguaje convencer a otro, es probable de que el otro sea un inexperto, pero sea osado a la hora de venderse como quien sabe y resulta que no sabe. Entonces esto tiene que ver mucho con el principio de Peter, que por ahí se los dejo como un tema latente y que en algún momento tendría que exponer bien de qué se trata, pero ya será para otro episodio. Por ahora lo voy a dejar hasta aquí. Lento pero seguro, dicen por ahí. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir la cuesta y hay que tener cuidado con el síndrome de Dunning-Kruger, pero todavía hay que tener cuidado también con el síndrome del impostor y hay que convertirse en un experto, pero no te creas que eres un experto en todo, eso no va a llegar. No tendremos tiempo suficiente para aprender de todo, ni mucho menos ser un experto en todo, pero sí que podemos ser un experto en un área del saber muy específica y aún así seguir estudiando eso, no confiarnos demasiado y nada, respetar también el ritmo de aprendizaje de otro. Yo sí creo que cada persona tiene un ritmo de aprendizaje y también un estilo de aprendizaje. Lo que sí no creo es que este modelo del que habló, que yo tengo un trabajo al respecto, por cierto, eh, Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, no creo que sean las inteligencias múltiples. Creo que hay unas manifestaciones que sí son distintas modos de una sola inteligencia y que algunos destacan más en unas que en otras. Pero bueno, entendemos lo que Howard Gardner quería decir. Eso sí es interesante, ese estudio que él tiene por ahí. Así que si vas lento, sistema uno o rápido, sistema 2 si eres lo que, pudiéramos decir, te decantas por la ruta léxica o la subléxica, no son excluyentes, va de una a la otra y permanentemente esto ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuidado porque esta persona puede ser que no es que no sepa, sino que va en vías de saber. Y eso, por supuesto, hace que se vea más lento. Entonces tendrías que decir, aquí tengo el tema, por eso lo estoy sacando, ¿será que no sabe o será que está aprendiendo? Mi percepción es lento, es rápido, subléxico o léxico. Bueno, hay que entender eso primero para después atreverte a juzgarlo para que juzgues bien. Chao, chao.